Bueno, ¿ahí me están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces, quedan dos clases, no dos clases, sino dos temas, y hoy terminamos esos dos temas con la ayuda de Dios. Vamos a ir 1 hora con cada tema, son relativamente cortos porque son temas de que ya todos lo sabemos, y lo vamos a hablar es el capítulo 16. Vamos a hablar sobre la fe salvadora. ¿Qué pasó que no quiere arrancar? Estaba en la última diapositiva. Tiene razón que no funcionaba. Ahora sí. La fe salvadora. Bueno, y sí, como solo estamos los tres, podemos participar. Sí. Todos. Así que, ¿qué es la fe para usted? Y yo me sabía la definición. Es la certeza de lo que se tiene. Ahí se me olvidó, aunque no se vea. Algo así es la definición. Mana Marta, para usted, ¿qué es la fe? Mana Marta, ¿me oye? Sí, señor. ¿Qué es Pues la fe para usted? digamos que la definición que nombra la hermana Alba es de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es creer, para mí, digamos, estar convencida de que estoy en las manos de Dios y que haga lo que haga, va a ser lo mejor para mí. Eso le oré antes de la cirugía y le decía al Señor que si Él me quería llevar, que me llevara porque ya estaba lista para estar con Él, y si no, que me diera otra oportunidad de seguir para completar lo que me había encomendado a hacer. Entonces esa fe para mí fue estar completamente entregada en las manos del Señor, sabiendo que Él iba a hacer lo mejor que fuera para mí. Amén. Bueno, el versículo que ustedes dos mencionan es el de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero al dejarlo así como hasta, sin entenderlo, pues es bien complicado. ¿Sí? Es bien complicado y no sé si le ha pasado a usted que le dicen, hermana, tenga fe, pero ¿por qué no tiene fe? Y uno dice, bueno, pero ¿qué es eso, no? Pues yo sí creo, pero tenga fe. Pero, ¿cómo es? ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe? Entonces, la idea es que hoy tratemos de entender un poquito lo que es la fe para que lo podamos poner por obra. ¿Mm? Lo que dijo la hermana Marta es muy cierto. Yo lo experimenté también cuando estaba ahí con el COVID. Yo le dije, Señor, que yo ya no lucho más ni voy a ir al médico. Si llegó la hora, lléveme, pero si no he cumplido aún el propósito, me falta cumplir con el propósito, pues déme la oportunidad de cumplir con el propósito por el cual me tiene. Pues eso es fe. Y en cierta manera se pone en práctica la fe ahí, pero necesitamos como estar convencidos qué es la fe. Hay dos clases de fe, ¿sí? La fe natural y la fe salvadora. Y vamos a hablar de la fe salvadora, que es lo que nos interesa, pero para entender la fe salvadora tenemos que conocer la fe natural. Todo lo que nosotros hacemos a diario, lo hacemos en fe, ¿cierto? Si yo hoy hago esto, apagué la luz, ¿cierto? Está ahí con la luz apagada, y voy y hago esto, eso es un acto de fe. Pero es una fe natural.
¿Por qué lo hago yo? Porque ya estoy acostumbrado y yo nunca, y creo que ustedes tampoco los que están conectados, jamás dicen, oiga, ¿será que hay luz? ¿Será que allá en la hidroeléctrica trabajaron? ¿Habrá luz? Sino que ustedes dicen, voy a prender la luz y eso prende, porque ya lo hemos hecho muchas veces. Cuando uno toma un taxi, es un acto de fe. Usted nunca le dice, señor conductor, déjeme ver su licencia si usted sí sabe manejar. Señor, usted aprendió, fue a la academia, aprendió a manejar, sabe conducir. ¿Está borracho o está bien? Uno nunca pregunta eso, sino que asume que el que viene ahí en el carro sabe conducir y es apto para poderme llevar. Eso es fe. Eso es un acto de fe. ¿Sí? Cuando usted se sube a un avión, no dice, bueno, sí, ¿será que sí va a volar? ¿Será que si lo repararon, le echarían gasolina? No, sino que usted sube y espera que el avión despegue. Todo eso que hacemos nosotros a diario, nos movemos en fe. Es una fe, la fe que natural. La fe natural. Entonces, vamos a ir entendiendo la fe salvadora y la fe natural a la vez. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ahí está la pregunta. Para entenderlo tenemos que mirar dos palabras que hay en el versículo que estábamos mencionando de Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No podemos ser salvos si no tenemos fe, pero tenemos que entender primero qué es la fe. Entonces, basado en este versículo, pueden haber más definiciones, pero he tomado como base este versículo. Vamos a mirar la palabra certeza y convicción. Dice, es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? Es algo que es que cierto. ¿Sí? Que no admite error. Es la certeza de lo que se espera. O sea, quiere decir que es cierto. Y cuando decimos que es cierto es que no admite ningún error. Si tiene un error, ya no es cierto. ¿Sí? Es como que aquí en Colombia estamos de día hoy a esta hora, ¿cierto? ¿Estamos de día? ¿Sí o no? ¿Qué dice hermana Alba? ¿Estamos de día? Aquí no, Aquí no. Aquí estamos de noche. aquí estamos de noche. Pero en alguna parte del mundo están de día. Sí, señor. ¿Sí? Pero aquí en Colombia estamos de noche y eso es cierto. No se puede, no cabe ningún margen de error que aquí no estemos de noche. Es algo cierto. Y la segunda palabra es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convencer? Hermana Dora está por ahí, Dios le bendiga, la veo conectada, hoy está como calladita, no ha hablado. ¿Cómo, cómo está, pastor? Es que me costó mucho trabajo conectarme porque tuve problemas con la tableta. Casi no logro conectarme, entonces por eso fue la cuestión. Bueno, pero gracias a Dios ya está conectada. Ya, De la fe aló, salvadora. la fe salvadora. Sí. ¿Qué es convicción o convencer? ¿Qué es convencer? Bueno, pues algo de lo que uno está seguro, ¿no? Que lo Bueno, cree, algo de lo cree está aunque seguro.
lo cree porque lo sabe, aunque no lo está mirando, Bueno, más o menos, ¿no? ahora sí, hermana Alba, es convencer. Que Vencer es convencido. es convencer. Sí. mm, Pues es algo de lo que, sí, lo que decía Dorita, que es algo que tú tienes claro, ¿no? Que tú sabes que es así, estás convencido de que es así, aunque no lo puedas ver. Ana, ¿usted alguna vez la han convencido? Muchas veces, claro. Su esposo la convenció, ¿sí? To- Cuando eran novios. Total, Total la desde que, convenció. Si no lo hubiera convencido, no se hubiera casado con él. por supuesto que no. Entonces, ¿qué es convencer? A ver, oigamos con la hermana Alba, ¿cómo fue que el esposo la convenció? A ver si sabemos qué es convencer. Bueno, nosotros nos conocimos muy chiquitos, en el colegio, en segundo de bachillerato. O sea, nos conocemos hace como, uy, la otra vez hicimos las cuentas y como unos 40, casi 5 años hace que nos conocemos. Y nos hacíamos maldades. Yo le hacía zancadilla, competíamos mucho en educación física porque los dos éramos muy buenos en educación física, éramos deportistas. Entonces, los dos competíamos mucho. Y así fue que nos fuimos conociendo y de pronto esa afinidad que teníamos fue lo que nos convenció porque creo que yo me convencí. Bueno, pero volvió y utilizó la palabra convencer. Sí es que es importante que nosotros estemos ahí, sí como dice, convencidos de que es convicción, que es convencer, para poder entender el versículo, porque es que si nosotros lo leemos como está, dice mucho y no dice nada, porque no entendemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿qué es convencer? Van a marcar, ¿qué será convencer? Presentar un argumento válido para que una persona crea lo que le estoy diciendo. Mm, muy bien, ya está por ahí cerca. Es demostrar, Demostrar. Ya por eso cuando usted se casó es porque le demostraron cosas buenas. Le demostró que la... por eso también es tan importante el ejemplo que tenemos, aunque, aunque muchas veces las personas no permitan que uno hable, se dan cuenta de nuestros actos, de nuestras actitudes y se convencen. Entonces, convencer es demostrar con hechos reales. Exacto. Convencer es igual a demostrar algo con hechos reales. Por eso, hace unos años atrás me llamó mucho la atención una vendedora que vino a ofrecerme un purificador de agua. ¿Sí? Entonces dijo, mire, sin ningún compromiso, déjeme yo servistarlo. Traía agua de botella, de bolsa y de la llave ahí, vea, pruebe esta agua, pruebe esta de bolsa, ahora pruebe la del filtro. ¿Cuál le parece mejor? Y estaba, ¿qué? Demostrándome con hechos reales para que lo comprara. Entonces, convencer es eso. Uno dice, uy, me convenció, porque le demuestran a uno cosas reales, ¿sí? A veces, a veces lo engañan a uno porque le demuestran cosas que no son verdad y uno cae, pero en sí el convencer es demostrar algo con hechos reales. Entonces, ahora sí entendemos nosotros la fe, primero la fe en la que nos movemos a diario. ¿Cómo les dije que se llamaba esa fe? La fe natural. La fe natural. Es demostrar con hechos reales. Mire, este botón se hizo
para cortar la luz. Si usted hace eso, se apaga o se prende. Yo le estoy demostrando con hechos reales. Que de pronto algún día voy lo hago y no se pasa nada, pero es porque se fue la luz y algo, uy, no me funcionó. Pero por fe hacemos eso. Por fe salimos a caminar. Vamos a comprar. Vamos al supermercado porque es la repetición, es la demostración de estos reales. Ahora, eso mismo proceso, pero aplicado al Señor Jesús, es lo que conocemos como la fe salvadora. Entonces, la convicción es la demostración de los hechos reales que hizo el Señor Jesús. Entonces, cuando logramos entender el significado de las palabras, nos va a ser más fácil entender lo que ya habíamos oído. Él dice que el evangelio de salvación es por fe. Es por fe. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aparte de la Biblia, supongamos que usted nunca ha oído hablar de la Biblia, ni ha leído la Biblia, ¿sí? ¿Qué hecho real lo podría llevar a conocer a Jesús o a creer en Jesús? Ahorita no me nombren nada de la Biblia. Nada de la Biblia. O sea, usted no sabe Biblia ni la ha leído. Yo le digo, pastor. A ver, hermana Dora. Bueno, usted dice que yo tengo muchos testimonios, ¿cierto? Sí. Pero resulta que lo que voy a comentar ahorita es un testimonio de cuando yo no tenía idea de la Biblia ni nada, simplemente pues era católica, de las que casi no iba a misa, pero una vez estuve muy enferma y según el diagnóstico parece que lo que me trató de dar fue una catalepsia, es que se llama. Yo, pues el corazón no me palpitaba, pues, tampoco estaba respirando, pero me estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Resulta que cuando ya entendí que pues que estaba a punto de morirme o de quedar ahí, pues que me enterraran de pronto viva, no sé, algo así, sentí mucho susto. Cuando yo sentí susto, empecé a repetir, a rezar el Padre Nuestro. Y yo estaba rezando el Padre Nuestro y empecé a ver al Señor Jesús que venía caminando hacia mí. Yo lo vi por un camino, no era exactamente en el lugar donde yo estaba, sino yo veía un caminito y el Señor Jesús iba caminando hacia mí. Cuando yo lo vi a él sentí mucha paz, porque yo empecé a rezar, a rezar, como decía antes, el Padre Nuestro, y en ese momento le pedí perdón al Señor, sin tener idea de qué decía la Biblia, ni después, de pronto no sabía ni qué existía, pero eso me sucedió. Bueno, gloria a Dios, testimonio tremendo. Pero bueno, ya al menos sabía el Padre Nuestro, ¿sí? A eso sí. Lo sabía, aunque no conocía la Biblia, pero se lo habían enseñado. Pero cuando la persona no sabe nada, ni Padre Nuestro, ni nada, ¿tendrá excusa para no creer en el Señor Jesús? ¿O habrá algo de lo cual se le demandará? ¿Qué dicen, hermano? Olvidémonos, salgámonos de la Biblia, o sea, no para ponernos en el lugar de una persona que es tal vez atea o que no conoce la Biblia y nunca ha leído, ni se sabe el Padre Nuestro, ni Ave María, ni nada. Pero yo pienso que Dios siempre, o sea, Dios ha escrito algo en el corazón de uno. En ese corazón espiritual, Dios siempre le hace sentir a uno que Él existe, que hay algo
algo más allá. Y la hermana Alba y la hermana Marta, ¿qué dicen? ¿Qué podría ser? Pues tal vez la naturaleza misma, tal vez ver que sale sol, ver que hay árboles con comida, Bueno, podría ser eso. eso nos llevaría a creer en Dios, ¿sí? Porque la misma Biblia dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su presencia, ¿sí? Entonces, esa parte que dice la hermana Marta nos serviría para creer en Dios, ¿sí? Pero en Jesús, hermana Alba, En Jesús. Bueno, la, la, bueno, la idea es no que no sea nada de la Biblia, pastor. ¿sí? ¿Sí? O sea, para que sea algo como la fe natural, pero que va respaldada, o sea, ¿por qué me tomo mientras la hermana va pensando? ¿Por qué me voy a este extremo? Es para que tengamos buenas bases para poner por obra la fe. O sea, no hay excusas, no hay. ¿Qué fecha estamos hoy, hermana Alba? Hoy es 22 de julio del 2021. ¿De qué época? ¿De qué? ¿De qué año? Del 2021. Sí, pero ¿de qué época? Como así. ¿De la Después, era cristiana? ¿Después de Cristo o antes de Cristo? después de Cristo. Entonces, ese ya es un motivo. Sí. Él partió todo, ¿no? Sí, o sea, el solo hecho de que yo diga, esto sucedió en el año 2000 de antes de Cristo, o eso fue 1000 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces ya hay un precedente en el cual nuestra fe se va cimentando sobre Jesús de que Él existió. Sí. ¿Sí? Así conozca la Biblia. Que no sepa nada, pero dice hubo un hombre, Jesús, que dividió la historia y ya no estamos en la época antes de Cristo, sino después de Cristo. De ahí parte todo. Ahora, cuando dice que en el Evangelio, aquí lo estoy leyendo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es sencillamente para el que puede creer. No importa si es judío, griego, colombiano, venezolano, de donde sea, pero dice que para todo aquel que cree en quién o en qué, en Jesús, que es el Evangelio. Entonces, el Evangelio, partimos de ahí, que es poder de Dios y que ese poder está si usted logra creer que Jesús existió Pastor, y que existe. ¿Sí? sí, es cierto porque, pues lo que usted acaba de decir es cierto. Todo el mundo sabe que estamos en una época después de Cristo. Si eso es así, ¿por qué entonces hay judíos que todavía esperan al Mesías? Porque no han creído, porque acá O sea, claramente, pero entonces, ¿qué dirán ellos que fue Jesús para que sea alguien tan importante de dividir la historia en dos? lo que pasa es que ellos no están en la era cristiana, sino en la era judía, porque es que para los judíos, recuerden que el tiempo de los judíos cuando empezó a contarse como nación, el día que salieron de esclavitud de Egipto, que Dios le dice a Moisés, mire, este es el primer día del primer mes del primer año para ustedes. Y ellos empiezan a contar de ahí, a partir de ahí. Y ellos ahorita van como en el 4700, algo así. No tengo el dato ahorita exacto, pero van como en el 4700 para ellos, ¿sí? Aunque también se sujetan al calendario mundial para los negocios y para todo, ¿no? Sí. Se tienen que sujetar.
van a hacer un negocio con otro país, no colocan la fecha de ellos en el año 4300. No, tienen que colocar el año 2000, cuando van a hacer una negociación con otros países o con otras empresas. Aunque para ellos, para su religión, van en el 4000 y pico, pero para comercialmente tienen que ir en el 2021. Directa o indirectamente tienen que aceptarlo. ¿Sí? Entonces, nosotros dice que es para todo aquel que cree. Es como la fe, la convicción y la certeza. La convicción es que nosotros, a través de Jesús, nos podemos cimentar y tener una base en todo lo que Él ganó para nosotros. Por eso es que es la demostración de hechos reales. Y partimos de ahí, de que Él dividió la historia en dos. Y esa es una demostración mundial, ¿sí? De que Él existió. Entonces, sobre esa base nosotros vamos mirando todo lo que Jesús ganó para nosotros. La demostración de lo que Él hizo, de lo que Él ha hecho. Hechos 26:18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, ahora sí, esta palabra fe ya la tenemos más amplia, que es la convicción, es la certeza de lo que no se ve y la convicción. Es de que estamos convencidos de que Él existió, de que Él vino, de que Él fue engendrado en María, de que nació siendo hombre, y ya pues todo lo que hemos estudiado. Entonces la fe es esa. Cuando decimos es por la fe en Jesús, la fe salvadora, yo debo tener fe en Jesús, pero cuando digo fe, inmediatamente nosotros tenemos que en nuestro corazón, nuestro cerebro, desglosar todo eso. Es decir, que fue cierto, que no admite error, porque el mundo, la historia de la humanidad está dividida en dos, o sea que es cierto, y que Él nos ha convencido a través de la palabra, nos ha demostrado con hechos reales de que existió, de que resucitó porque la tumba está vacía y que vive y reina por los siglos de los siglos. No sé si hasta aquí los estoy confundiendo o me hago entender. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cada vez que me aparece a mí la palabra fe, si estoy hablando en cuanto a la salvación, a lo espiritual, detrás de esta palabra fe va todo el sacrificio de Jesús. Es que yo estoy creyendo en lo que Él hizo por mí. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces estamos hablando de creer, de tener fe, de que estemos convencidos en el Señor Jesús, en todo lo que Él hizo. Ahora, la fe se puede tener en diferentes cosas, o lugares, o personas. ¿Sí? Entonces hay personas que tienen la fe en el dinero. Porque dicen, no, pero es que yo he experimentado que con plata es que se compra, que si no hay plata no se puede comprar, que si no hay dinero pues no se puede viajar, no se puede tener cosas. Entonces tienen la fe en el dinero. Otros tienen la fe en la familia. Y así, la fe, la gente la deposita en muchas cosas. El Señor Jesús fue uno de los que le dijo a la gente que le seguía, dijo, mire, tengan fe en Dios.
Entonces, como ya entendemos la fe, que es la demostración de hechos reales, esa misma fe yo la puedo tener en Dios, el Padre. ¿Sí? Pero es una fe diferente a la que yo tengo en Jesús. O sea, la fe que yo tengo en Dios, ¿para qué me sirve? Entonces, ya basado en la escritura, lo que la Biblia dice, que Dios es el dueño de todo y que Él es el que me da las cosas a través de Jesús. Pero esa fe que yo pueda tener en Dios como tal, no me salva. Sí recibo cosas, recibo sanidad, recibo dinero, recibo, bueno, lo que yo crea que Él me puede dar porque todo es de Él, la plata y el oro es de Él, pero no me salva. Lo que me salva que es la fe en Jesús. Por eso es que este capítulo se llama la fe salvadora. ¿En qué tengo yo puesta mi fe? Y hay un versículo que viene a mi mente ahorita que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sí se acuerdan? Y dice, ¿y pone qué? La esperanza en el hombre. Pero está hablando de salvación. O sea, si yo pongo la mirada en un hombre que me va a salvar, aparte del Señor Jesús, sino en un hombre natural, pues dice que soy maldito, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando yo coloco mi fe en el Señor Jesús, que puedo ser salvo por lo que Él hizo, por lo que Él enseñó, por lo que Él vivió. ¿Alguna pregunta? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces nosotros debemos tener fe en Dios y tener fe en Jesús. La fe en Dios es para recibir todo lo que Él tiene. Y la fe en Jesús es para salvación. Porque se cuenta que él no dijo, mire, pídame y yo les voy a dar todo lo que tengo y todo lo que necesitan. Yo se los voy a dar. ¿Por qué él no dijo eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué él no dijo eso? Sino que él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Porque él estaba convencido que él no tenía nada y que todo procede del Padre. Por eso cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llaman bueno? Si no hay sino uno solo bueno que es Dios. Pero no quiere decir que él era malo, no, sino que el único bueno es Dios porque es el dueño absoluto de todo. No lo ha recibido de nadie y no lo da. El Señor Jesús decía, yo no soy bueno porque todo lo que les doy es lo que he recibido del Padre. Nada es mío, sino que lo que Él me ha dado, lo que me ha dicho, yo se lo digo a ustedes y les doy. Igual sucede con nosotros. Yo no les estoy dando a ustedes nada mío, nada. ¿Qué les puedo dar yo si yo no tengo nada? Sino que todo nos lo ha dado ¿quién? Dios. A través de Jesús, a través de los maestros que nos ha enseñado. Entonces todo viene de Dios. Entonces nosotros debemos tener fe en Dios y tener fe en Jesús. Y la unión de las dos pues nos llevan a salvación, pero si yo no tengo fe en Jesús para salvación, pues no voy a poder ser salvo. El que cree en Jesús no será condenado, porque es el único que nos puede salvar. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 12 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ese creer es conocer todo lo que él hizo. Conocerlo para poder creer en él. Yo no puedo creer en alguien que no conozco. Necesito conocer todo lo que él hizo. El que cree en Jesús tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree a Dios tiene vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, acá Jesús fue muy claro cuando dice, mire, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿sí? Al oír la palabra de Jesús y creer, y cree al que me envió, ¿quién envió a Jesús? Dios, el Padre, ¿cierto? Tiene vida eterna. Pero si nosotros no oímos la palabra, que equivale a creer la palabra, si no solamente creemos en Dios, pues no hay salvación. No hay salvación. Dese cuenta que los antiguos, los patriarcas y los profetas, ellos creyeron en Dios, pero no eran salvos, tenían que esperar hasta que viniera Jesús para poder ser salvos, sino que tenían y esperaban la salvación. El que oye la palabra de Dios y la cree será salvo. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hechos 13:31. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ese él es Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué tenemos que creer en todo lo que él dijo? En todo lo que él dijo. Jesús dijo, yo soy la luz. Perdón, hermanos, que voy a contestar esta llamada ahí. No. Ya, seguimos. Entonces, Jesús es la luz del mundo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué más tenemos que creer? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30 y 31 dice, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú. Entonces, este versículo nos confirma lo que venimos hablando, de que la fe salvadora
es el creer en Jesús. Si una persona cree que una persona sea muy creyente de Dios, del Padre, crea en Él, que es el creador, que es el dueño de todo, pues no tiene opción de salvación, porque el Señor Jesús mismo lo dijo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, por eso es necesario que conozcamos a Jesús. Entonces, por medio de la fe somos justificados. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Me gustaría que usted participe. Pastor, ¿y el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es en este tiempo la persona más importante, que es la que nos lleva a conocer a Jesús. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos conocer a Jesús, y Jesús nos lleva a conocer al Padre. ¿Ya? Entonces, pero ese es otro tema aparte, ¿no? Cuando hablemos del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo, ¿y para qué está? Cuando el Señor Jesús se fue, ascendió al cielo, dijo, mire, yo les envío al Consolador para que esté todos los días con ustedes, para que nos guíe. Entonces, Él es el que nos lleva a conocer a Jesús, para que Jesús nos lleve al Padre. Mientras la persona viva, hay esperanza de salvación. Juan 11 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, mientras la persona tenga hálito o aliento de vida, tiene oportunidad de ser salvo. Acá cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, no se refería a la muerte física, sino a la muerte espiritual, porque todos los hombres estábamos separados de Dios. Si una persona está separada de Dios, muerto espiritualmente, pero puede creer en Él, tiene vida espiritual, vida física y vida eterna. Entonces, dice que por la fe tenemos herencia entre los salvos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es necesario tener fe para ser salvos. Hechos 11:14. Dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Por gracia somos salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo quisiera saber si nos ha quedado un poco más claro este versículo de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
¿sí? Porque nosotros encontramos muchísimos versículos como este. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero es importante que cuando hablamos de la fe, inmediatamente nosotros tiene que venir a nuestros corazones todo el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo. Teniendo en cuenta que la fe es la demostración de hechos reales. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que no cree en Jesús está perdido e irá a condenación, aunque crea en Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Jesús son benditas todas las naciones, todas las familias. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, a través de conocerlo y de creer en él, tenemos esperanza de salvación, no importa de qué nacionalidad sea. Es necesario oír la palabra con fe para ser salvos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya la tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000.
Entonces, ¿cómo cree uno en Jesús? A través de la palabra. A través de la palabra. Si una persona no estudia la palabra, si no viene a la palabra, pues no va a poder conocer a Jesús para creer en él. Entonces, como conclusión, los que tienen fe son los únicos que pueden perseverar hasta el fin. Y yo creo que todos hemos pasado por experiencias terribles. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, todo el evangelio es por fe y para fe. Solo por medio de la fe en Jesús podemos ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer en Jesús? La vida de Jesús, su vida. Tenemos que conocerla. Su obra, o sea, lo que él hizo. Su santidad. El sufrimiento. Su muerte y resurrección. Sin fe no solamente desagradamos a Dios, sino que somos condenados si no tenemos fe. Entonces, como conclusión, aunque podríamos hablar mucho más de la fe salvadora, pero ya tenemos en cuenta que la fe es la repetición de hechos. La fe es la repetición de hechos. Entonces, cuando nosotros hablamos, va a preguntarle a cada uno, hermana Marta, está ahí con la cámara prendida, ¿usted por qué puede ser sana? ¿Por qué puedo ser sana? Sí. Porque Cristo murió por todas mis enfermedades. Bueno, Él se llevó todas mis no enfermedades. es tan cierto así como lo dijo, aunque sí es verdad, pero está así como confuso. Porque él murió fue también para salvarnos, ¿no? Hago una aclaración, murió para salvar a la humanidad, pero específicamente, ¿por qué puede ser sano? ¿Por qué puedo ser sana? Porque tengo fe en Jesús. Pero no hay una base. Lo que quiero es que como que saquemos un resumen y pongamos por obra lo que estamos viendo. Dijimos que es la convicción, es la demostración de hechos reales, es decir, que todo lo que yo crea tiene que estar basado en algo de la vida de Jesús. Entonces, a ver, hermana, dejo de tarea ahí sanidad. Todavía no hay, piensen, ahora hermana Alba, ¿usted por qué puede obtener las cosas y tener el dinero y lo que necesita? Porque por mi fe en Jesús, Él ya ganó todo eso para mí. Bueno, es verdad, pero no está muy clara. Bueno, yo creo en que Jesús ya, ya con su pobreza, pues ganó todas las cosas para Muy bien, eso sí ya es una base. mí. Sí, Entonces, yo puedo obtener las cosas que necesito porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que yo sea rico. exacto. No es porque yo sea bueno ni porque Dios sea bueno, si Dios es bueno y nos da las cosas. Es verdad, Dios es bueno, Dios es magnífico y todo lo que podamos decir de Dios es verdad, pero no por eso nos da las cosas, sino porque Yo puedo, Jesús nos ganó y dice que Él se hizo pobre para que seamos ricos. Ahora sí, hermana Marta, ¿por qué puede ser sano? yo soy sana porque Jesús, ay, se me fue, sale poniendo cada lo otro.
Porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo soy sana. Muy bien. Dice que nosotros somos curados por la llaga del Señor Jesús, somos sanados. Por eso es que yo puedo ser sano. Ustedes sí ven que la fe es la demostración de hechos reales. Y en la Biblia encontramos de que Él fue herido, molido, y que yo puedo ser sano por eso. ¿Sí? Por eso es que la fe salvadora, el 100%, todo tiene que estar basado en Jesús. Desde el mismo nacimiento de Él. ¿Por qué yo puedo ir al Padre, hermana Dora? Porque Jesús, con su sangre derramada, nos lavó y con esa sangre Él va delante del Padre a decirle pues que Él nos hizo salvos por su sangre derramada. Entonces Dios el Padre nos perdona porque sin Jesús no podemos ir delante del Padre. Bueno, eso es verdad, 100% verdad, pero esa respuesta era para otra pregunta. Entonces, ¿cómo era la pregunta? Esa respuesta sería para ¿por qué mis pecados son borrados? Sí, pero la respuesta de la hermana que Dios sí sería para esa pregunta. Son porque el Señor Jesús derramó su sangre y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero ¿por qué yo puedo ir al Padre? Pues por eso, yo puedo ir al Padre porque Jesús pagó por mis culpas. No, sí es verdad, pero no es esa la razón por la cual puedo ir. Entonces, así no le entiendo. A ver, hermana Marta está aquí ahí sonriente de alegría, ayúdenme. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, El la verdad y la camino, sí. vida, y solo pues llega al Padre. Yo me estaba imaginando el camino, pero entonces lo dije en palabras. Es que todo lo que nosotros hagamos, pidamos o creamos, tiene que estar basado en Jesús, en lo que Él hizo o Él dijo. Yo puedo ir al Padre, es porque Jesús es el camino. Ay, Y a través de Él puedo ir al Padre y porque Él vino del Padre. ¿Cierto? Y así podríamos hacer muchas preguntas más de por qué mis pecados son borrados. Ya la hermana Dora, ya lo dijimos, porque Él borró todo pecado con la sangre del Señor Jesús. ¿Por qué puedo recibir el Espíritu Santo? Hermana Rocío está por ahí, hoy no la hemos saludado. Tiene el micrófono apagado, hermana, ahora su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Pastor. Pastor, ¿me repite la pregunta que me olvidó? Pues, teniendo en cuenta lo anterior que estábamos hablando, que todas las cosas que nosotros pedimos o queremos recibir, tiene que estar basado en algo de Jesús que lo diga la Biblia. ¿Por qué podemos recibir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues, cuando el Señor, él en el día de Pentecostés dijo que Él nos dejaría el Espíritu Santo, que después de 3 días Él dejaría el Espíritu Santo. Entonces, pues por fe nosotros lo recibimos. Sí, pero estamos viendo la fe salvadora, que todo lo que usted pida tiene que estar basado en un hecho de Jesús. Pastor, yo le digo. A ver, hermana Dora, ayúdele a la hermana Rocío. A ver, porque el Señor Jesús estuvo colgado vivo 6 horas en la cruz y 2 horas estuvo muerto. Ese fue el motivo para que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. ¿Y dónde lo dice? Bueno, pues en la Biblia, pero está implícito, ¿no? No, es que lo dice así como usted lo mencionó. Exacto, sí, pero yo no me acuerdo la cita. Toca que lea de Génesis, Apocalipsis hasta que lo encuentre. Sí.
Pero Le está en pregunto Gálatas. a Google. Ahí en se lo dejo, Gálatas. está en Gálatas. ¿Por qué los judíos pueden ser libres de la maldición de la ley? A ver, ahí está ese mismo hecho. Está en el mismo capítulo, sí, señora. Está así en ese mismo, pero creo que por las 6 horas que duró muerto, colgado, Por ser colgado en la cruz, porque dice maldito todo el que es el colgado que en fue una madera. colgado en una cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, pero eso es para los judíos. Sí, La maldición de la ley. Y para nosotros, el pueblo gentil, el estar colgado, crucificado, ganó para nosotros que pudiéramos recibir el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Sí, Ahí lo dice. Entonces, cuando yo digo, Señor, yo puedo recibir y quiero recibir el Espíritu Santo porque creo que Jesús fue crucificado y estuvo colgado ahí. Y por esa razón yo puedo recibir el Espíritu Santo. ujú, Entonces, hay un estudio que tenemos ahí de todo lo que Jesús ganó desde el momento en que fue concebido en María hasta el mismo momento en que fue resucitado de entre los muertos. Todo paso, todo movimiento que está registrado que Jesús hizo fue para que nosotros pudiéramos ganar algo para nosotros. Por eso es que la fe salvadora tiene que estar puesta en Jesús. Y cuando dice que el amén. evangelio es por fe, es que yo tengo que conocer todo el sacrificio de Jesús, la demostración de lo que Él ha hecho. Cuando hemos llegado al fin de esta primera parte, la fe salvadora, espero que no les haya quedado muchas dudas. ¿O si les quedó dudas? No, yo creo que para mí ya quedó claro. ¿Sí? ¿O algún comentario más? Yo pienso, pastor, que uno no termina de imaginarse la pasión y muerte de Jesús, porque así como uno la ve y la alcanza a palpar en lo que dice la Biblia, creo que fue muchísimo más terrible, aunque es repetitivo ahí, el sufrimiento del Señor. Sí, hermana, es muy cierto. O sea, esa película que hicieron de la Pasión de Cristo, que es muy cruel, Muy fuerte. eso no es nada de lo que realmente Jesús sufrió por nosotros. De lo que realmente sucedió. La vez pasada creo que en una de las clases les daba testimonio y les decía que cuando estuve ahí en cama por este virus, trataba de imaginarme el sufrimiento de Jesús en cuanto a la respiración, porque es que la verdad que esos tiempos no pude orar, porque uno oraba mentalmente en mi mente, pero pronunciar palabras era muy poco porque o respiraba o hablaba, pero no se podían hacer las dos cosas al tiempo. Qué cosa tan terrible. Y me imaginaba a Jesús en ese dolor crucificado, donde el peso del cuerpo le estaba oprimiendo, como dice la Biblia, que se fue derritiendo por dentro como cera. Ay, ¿Sí? Que la lengua se le pegó en el paladar, el tener el deseo en su corazón y en su mente de gritar y pedir socorro y no poderlo hacer porque la lengua estaba pegada. y que su carne se pegó a lo. Sí, y que su carne se pegó, se asó sí. al sol. Entonces fue mucho el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Pero Terrible. realmente cualquier cosa que nos pase a nosotros no es ni sombra de Exacto. lo que Jesús tuvo que sufrir por toda la humanidad. Así ¿Alguien es. me puede decir la hora, por favor? Las 9:16. Bueno,
Entonces, en este último tiempo vamos a mirar el último tema, que es características y evidencias de un hijo de Dios según Primera de Juan. Ahí sí me gustaría que usted tenga su Biblia, porque en este no le imprimí los versículos, pero vamos a ir a Primera de Juan, primera carta de Juan. ¿La tienen? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. Pastor, o sea que ese versículo donde dice que el que crea en el Hijo será salvo, entonces eso va en contravía de lo que dicen los de la Pentecostal, o sea, porque ellos no creen sino que Jesús es Dios, que ellos están condenados, no se salvan. Pues, hermana, la Biblia lo dice que no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, porque yo tengo que creer en el Espíritu Santo, en el Padre y en Jesús. Pues sí, sí, Entonces, pues pero que Dios no tenga como, misericordia de todas estas personas que no solamente ahí, sino aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas están equivocadas. Y tal vez nosotros estemos equivocados en algo. Yo siempre digo que el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a la verdad, ¿sí? Y, y de hecho al comienzo había algunas cosas que no las entendíamos bien, como que era un rompecabezas en que no cuadraban las cosas, pero a medida que vamos estudiando y conociendo al Señor Jesús, se va armando el rompecabezas y le va uno hallando sentido a todo el panorama bíblico. Entonces ya tienen en Primera de Juan. Primera de Juan 1:6. No, todo el libro de Primera de Juan. Ya. Vamos viendo. Estas son características, no sé si usted ya lo han estudiado antes, sí, o es primera vez, la hermana Dorita ya lo había visto. Pastor, fue que yo encontré la enseñanza que había dado la pastora, ay, se me olvidó ahorita, se me escapó el nombre de ella, Verónica. Sí. Entonces, de características y evidencias de un hijo de Dios. Sí. Entonces, pues yo lo copié. Ah, bueno, pues ahorita lo vamos a repasar. Bueno. Ahora, con esto quiero hacer énfasis porque hay muchas cosas de las que vamos a ver que de pronto usted no las tiene ni yo. ¿Sí me hago entender? Amén. El hecho que usted no las tenga no quiere decir que no sea hija de Dios o hijo de Dios, sino que al conocerlas debemos empezar a trabajar en ellas. Entonces, es que ahorita que son 46 cosas que tenemos acá basadas en el libro, en esta carta, que son evidencias de un hijo de Dios. Las que usted de pronto no está practicando, subráyelas o anótelas para empezar a trabajar en eso, en esas evidencias. Porque muchas veces uno no hace las cosas por desconocimiento. Entonces, Ya. dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este ha sido como la base para mí. Procura con diligencia. ¿Qué es con diligencia? ¿Qué será ser diligente? Con ánimo, con escudriñando, que se grabe, que se entienda, pienso yo. Con presteza, o sea que ya, cuando uno es diligente tiene que hacer las cosas ya. Amén. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy y lo que tenemos que hacer hoy. Entonces dice, mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No presentarse de cualquier manera, sino presentarse aprobado. Igual que un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Juan capítulo 1 del 1 al 5
vamos a leerlo. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, la primera característica, según el capítulo 1:6, dice, y decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, primera característica es que tenga ¿qué? Comunión con Dios. Yo creo que aquí todos los que estamos, pues este punto lo hemos practicado y es en el que nos hemos esforzado de tener ¿qué? Comunión con Dios. Amén. Y aún si ha pecado hoy y se ha revelado, pues tiene tiempo de decir, Señor, me vuelvo, perdono, me arrepiento, pero recupera la comunión. Segundo, en el mismo 1:6, con él, y andamos en tinieblas, perdón, y anda, se me fue. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa segunda característica es que practica ¿qué? La verdad. La verdad. ¿Cómo será practicar la verdad? Yo pienso que no ir a mentir en ningún momento, ¿no? Practicar pues todo lo que Aunque a el Señor veces, nos... muchas veces uno miente, dice mentiras, ¿sí? Porque se le olvidó, ¿sí? Porque confundió los nombres, porque oyó mal, pero de todos modos a veces se dice mentiras. Pero cuando dice que no practica, es que no le sale del corazón. Y se ha propuesto en el corazón no mentir. No es practicante de mentira. Pero a mí me ha sucedido que a veces he dicho mentiras porque oí mal. Y entonces cuando, no, perdone, mire, es así, lo corrige inmediatamente porque en el corazón tiene que estar dispuesto a no mentir. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado que algunas veces han dicho una mentira porque alguien le dijo y usted lo asumió como verdad y lo dijo. Sí, Y cuando una vez que usted abrió la boca y dijo, no, mire, es que sucedió otra cosa, se da cuenta que no era así, sino que le dijeron mal. Entonces uno no puede ir delante de Dios, mire, es que fulano es el culpable porque me dijo mal y yo dije la mentira. No, sino que mintió. Entonces, pero no le sale del corazón el estar engañando. Practica la verdad. amén. Tercero, anda en luz, 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá sí me gustaría como ir mirando, ¿cómo será andar en luz? A Estar ver, pendientes. Bueno, a yo ver, no hablo más. no le entendí, hermana Dora. No, que yo no hablo más porque si no, no dejo hablar a nosotros, hermanos. Bueno, hermana Marta, hermana Alba, hermana Rocío. Pues Hermana, andar en luz es hacer las cosas como si fuera hacerlas de día, ¿no? O sea, como sabiendo que Dios todo el tiempo me está mirando. No importa que la gente no me vea, pero sabiendo que Dios sí me ve. ¿usted anda en luz, hermana? Yo le pido al Señor andar en luz en todo momento, sí, Señor. Bueno, ¿y cómo es eso? O sea, ¿qué es? ¿En sí qué es?
Digamos que lo comparo con lo contrario de andar en tinieblas, es cuando la gente hace a escondidas las cosas y todo lo malo se hace a escondidas para que no lo vean. Entonces andar en luz es hacer las cosas como creyendo que Dios lo está mirando a uno todo el tiempo y no los hombres. Y yo no quiero desagradar a Dios, entonces intento hacer siempre lo mejor, o sea, no solo no decir mentira delante de alguien, sino también no decir mentira delante de Dios. ¿Estoy bien o estoy equivocada, pastor? Así es, hermana, está bien, bien, porque es que es lo que quería llegar a lo que Jesús dijo, ¿no? Porque la gente lo veía y decían, este habla como que tiene autoridad, ¿no? Y dice que buscaban cómo cazar una palabra para haciendo acusarlo, caer. ¿sí? Y hay un refrán, un dicho por ahí que dice que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. Que nosotros nos podamos acercar a todos lados sin temor, no tenemos nada que ocultar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz es lo que manifiesta todo y el Señor Jesús dijo, por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tenemos que andar en luz. Tiene comunión con otros, 1:7, ahí mismo en el 7. Dice que tenemos comunión unos con otros. Y en este punto muchas personas hemos tenido que trabajar porque a veces la comunión con otras personas es bien complicada. Mm. A veces por parte de ellos y otras por parte de uno. Uno es tan complicado que no se puede tener comunión con otros. Pero si soy hijo de Dios, esta es una de las características. Debo tener comunión con todos. Quinto, la palabra está en él, 1:10. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, una de las características es que la palabra de Dios siempre está en nosotros. Y además es Y reconoce, dice que la perdón, palabra mora en abundancia. Sexto, guarda los mandamientos. Está en el capítulo 2:3 y 5:3. 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Para guardar los mandamientos, ¿qué tenemos que hacer? A ver, hermana Alba, para que usted pueda guardar los mandamientos, ¿qué tiene que hacer? Saberme Conocerlos, ¿cierto? claro, Saberlos. claro, conocerlo. Que esa es muchas de las veces que la persona cae o que caemos, es porque desconocemos los mandamientos por falta de conocimiento de la palabra. Sí. Entonces, debemos conocer la palabra para poder guardar los mandamientos. 2:5 dice que guarda la palabra de Dios, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Que guardamos qué? La palabra de Dios. Esto de guardarla es bien interesante en las cosas más mínimas, detalles mínimos. Estos días vi un video por ahí por Facebook de unas personas que conozco que son creyentes, asisten a iglesias y de mucho tiempo. Y estaban en una celebración y estaban comiendo una deliciosa picada donde se veía harta rellena. ¿Sí? Entonces decía yo, y la gente cristianos y con tanto tiempo y comiendo rellena. Y en la Biblia es prohibido comer la sangre. Está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una de las prohibiciones es comer sangre. Entonces no están guardando la palabra de Dios. Por desconocimiento, no sé por qué, pero con tanto tiempo, porque personas que conozco de
por lo menos 30 años en el Evangelio, y si no son más, y no han encontrado en la Biblia esos versículos que está prohibido comer la sangre. ¿Sí? Entonces, pero dice que una de las características de un hijo de Dios es que guarda la palabra. Así sean las cosas más mínimas. Pero si la Biblia lo dice, pues hay que guardarlo, hay que hacerlo. 8. En el 2.5 y en el 4.12 está el mismo versículo, 2.5. Dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en él. 9. Anda como Jesús anduvo. Capítulo 2.6. El que dice que permanece en él debe andar de cualquier manera. ¿Sí? No dice así. Dice, el que dice Como que él permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Es la pregunta que me tengo que hacer. con perfección delante del Padre. Y en santidad. Santidad. Lo primero es en santidad. Entonces, alguno de estos puntos nos toca decir, bueno, realmente, ¿cómo anduvo el Señor Jesús? Uy, no, yo no estoy andando en santidad, no estoy andando en perfección, no estoy andando en la luz, no estoy siendo luz. Entonces debo conocer cómo anduvo Jesús para poder andar así. Ama a su hermano, versículo 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Ama a su hermano. ¿Usted aborrece a alguno de sus hermanos? No me diga nada. O de pronto hay algún hermanito que dice, no, es que yo con esta hermanita así, no puedo con ella o con él. Pero dice que lo ama, lo pone en primer lugar. Amar es en poner en primer lugar. Bien importante esto, 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, cuando me pregunten, hermanos, hermana, que le decía, ¿usted si anda en la luz? Lo primero que debe pensar es, no, porque yo ahorita estoy peleando con uno de mis hermanos, tanto en la carne o hermanos en la fe. Entonces, no estoy andando en la luz. Tengo que reconciliarme, hacer las paces con mi hermano, amarlo, para poder andar en luz. 11, 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bueno, yo creo que el Señor nos ha perdonado a todos. Conoce a Dios. 2:3. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, un hijo de Dios debe conocer a Dios. Y si aún no lo conoce, debe tomar el seminario conociendo más a Dios para conocerlo más. 13. Ha vencido al maligno. 2:13 dice. Que hemos vencido, ¿qué? Al maligno. Hay mucho creyente que le tiene miedo al enemigo. Espíritus, ¿no? Que por ahí asustan. Uy, no, yo no me voy por ahí porque ahí asustan. Entonces, esta característica está en juego. No lo cubre. No lo está haciendo, no. Debemos creer que hemos vencido al enemigo y que el enemigo no nos toca. 14. La palabra de Dios permanece en él. 2:14. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros
habéis vencido al maligno. Entonces la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en nosotros. Permanece en nosotros. ¿Cómo cree usted o cómo será que la palabra de Dios permanezca en nosotros? Cuando la tenemos en nuestra mente y en el corazón, cuando hablamos, o sea, y ella pues se nos revela pues, a través de su santo. Tenemos depósito en nuestro corazón y en estos momentos Amén. Permanece, está escrita ahí. Pero un poquito más que eso, es en medio de las situaciones difíciles. Creo que todos los que estamos aquí hemos tenido situaciones difíciles, ¿no? Yo conozco a la hermana Dorita, ¿cuántos años hace? Como casi 200. Casi 200 casi años. como casi 300. Hace tiempos, y yo sé que la hermana Dora ha pasado por situaciones difíciles, Muy difíciles. bien difíciles. Las otras hermanas no sé porque no las conozco bien, pero yo sé que todos hemos pasado situaciones difíciles. Y ahí es donde uno sabe si la palabra de Dios permanece en mí o no. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. El Señor Jesús, después de 40 días sin comer, y el enemigo se presenta a tentarlo. Él venció porque la palabra que permanecía en él. Amén. Y en estos momentos difíciles que hemos pasado, que en el cual ya estamos saliendo y uno ora, le pide a Dios y de momento uno ve como que las cosas siguen igual, ¿sí? Y fácilmente uno pudiera decir, pero ¿para qué sigo orando si oro y siguen las cosas igual? Mejor yo no oro. Pero si uno no tiene la palabra ahí en el corazón, facilito puede retroceder. Facilito. Y muchas veces hemos retrocedido. Lo que por misericordia de Dios nos tiene ahí. Pero lo que hace que permanezcamos es que la palabra de Dios permanezca en nosotros. En el momento difícil, en el momento fácil, en la bendición, en la prueba, en todo, ahí la palabra de Dios debe estar. Permanece. Dice, no ama al mundo. Versículo 15 del capítulo 2. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no ama al mundo. Pero cada uno tenemos que mirar, bueno, esta característica está en mí o aún me falta porque aún estoy amando el mundo. Cuando estaba pastoreando en Ibagué tuvimos épocas complicadas porque en la época de junio y julio es una fiesta de San Pedro y San Pablo y los hermanitos al comienzo llegaban a la escuela dominical de afán esperando que se acabara la escuela dominical para irse al centro, en el desfile, hasta traían la pañoleta esa, creo que se llama rabo de gallo, para ir al desfile y todo eso, ¿no? Porque la gente amaba al mundo, pero gracias a Dios tocó un trabajo difícil ahí, orando, enseñándole hasta que se pudieron entender que eso era amar al mundo y participar en las cosas del mundo, porque son fiestas paganas. Ajá. Pero hay muchas cosas, menciono esto no por hablar mal de los hermanitos, sino para que miremos que hay muchas cosas de las tradiciones, de la cultura que a veces están arraigadas en nosotros y aún las seguimos practicando. Pero cuando nacemos de nuevo y cuando creemos en Jesús y cuando hemos nacido de Dios, ya esas cosas no deben estar en nosotros. No amamos al mundo. Y yo sé que ya si algún hermanito de allá me oye va a decir si era verdad, pero ya no amo al mundo. Ya no corro por allá detrás de esos desfiles. ¿Sí? 16. Hace la voluntad del Padre. 2:17.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Entonces, una característica es que hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del Padre. Amén. 17. Tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas. 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para entender las cosas. 18. Confía en Jesús. Bueno, esa yo creo que todos la tenemos. 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces confía y confiesa a Jesús. 19. Permanece en el Hijo y en el Padre. 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, esta característica es que permanece en Jesús y permanece en Dios el Padre. 20. Hace justicia. 2:29. Si sabéis que Él es justo, haced también que todo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Entonces, una característica es que hace justicia. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Me pueden decir la hora, por favor? 9:43. Bueno, gracias, hermano. El mundo no le conoce. 3:1, mire, ya vamos por el 3. Es un recorrido por toda esta primera carta de Juan. 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando aquí habla mundo, ¿a qué se refiere esta palabra mundo aquí? A las personas. A las personas, porque la palabra mundo tiene 3 significados, según el tema de lo que esté hablando. Uno es las personas, la otra la tierra como tal, y el otro significado es la maldad del pecado, lo que el mundo ofrece, ¿sí? Pero en este pasaje el mundo está hablando de las personas. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, las personas no nos conocen, porque no le conoció a Él. ¿Ya? Entonces, ustedes sí me conocen a mí, yo las conozco a ustedes porque tenemos un solo Padre y hemos conocido a Dios. Pero como las personas, el mundo, la gente, no conoce a Dios, pues a nosotros tampoco nos conoce. 22, 3:2, dice, se purifica a sí mismo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Él se purifica que a sí mismo. (23) No peca. 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, la característica 23 es que no peca. No practica el pecado y no puede pecar. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 25. La simiente de Dios permanece en él. El mismo 3:9. 26. Ha pasado de muerte a vida. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano
permanece en muerte. Entonces, ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Ama de hecho y en verdad. 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De corazón, sinceramente. 28. Su corazón no le reprende y tiene confianza en Dios. Y eso está en el 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 29. Cree en el nombre de Jesús. 3:23. Veamos por la mitad del libro. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 30. Tiene el Espíritu de Dios en el 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, tiene el Espíritu de Dios. 31. Confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, hombre. 4:2. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. 32. Es de Dios. 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, es de Dios. Ama y conoce a Dios. 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vive por Jesús, o sea, en lugar de Jesús. 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese vivamos por Él es en lugar de Él. Tremenda responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Porque tenemos que andar como Jesús anduvo. O sea, debe continuar. El Señor Jesús estuvo, ¿cuántos años? 33 años, ¿cierto? Nosotros ya tenemos 60, 50, 40, pero tenemos que seguir la continuidad, vivir por Él aquí en la tierra. A mí me pasó un caso curioso que aún no se me olvida. Una vez yo estaba en la iglesia y una hermana tuvo una palabra y me dijo, hermano, Dios me dice que las personas van a ver a Jesús en usted. Pero bueno, dejémoslo así. Y la otra semana, como unos días después, fui a enseñarle a 2 mujeres. Teníamos una clase y me puse a enseñarles y estas 2 señoras empezaron a llorar. Y lloraban y lloraban y toda la clase casi no me hacen llorar también. Y al terminar dijeron, es que usted no estaba ahí. Había otra persona ahí, diferente, no era usted. Entonces vino a mi mente, pues el Señor Jesús, ustedes tuvieron la oportunidad de ver al Señor Jesús. Aunque yo les hablaba, pero veían al Señor Jesús sentado ahí donde yo estaba. Qué bonito. Y ellas no, en ese tiempo no pudieron hablar ni preguntar nada, sino estaban calladas, fijos, y lloraban. Y al terminar la clase, ¿qué pasó? No, es que nosotros veíamos otra persona ahí, no era usted. Y bueno, son experiencias y eso me recordó esto, ¿no? Nosotros tenemos que vivir en lugar de Jesús. Que donde nosotros estemos, puedan ver a Jesús a través de nosotros. 35.
Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 36. Ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con él. 4:16. Ustedes después lo van a leer porque ya voy a acelerar aquí para terminar. 37. Tiene confianza en el día del juicio. Está en el 4:17. De todos modos, yo ahorita les envío estas diapositivas, si ustedes no alcanzan a copiarlas, para que la tengan y la lean y la mediten en ella, ¿no? 38. No teme. Esto está en el 4:18. Cree que Jesús es el Cristo. 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. 40. Vence al mundo. En el 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 41. Tiene el testimonio en sí mismo. En el 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. 42. Tiene vida eterna. 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 43. Todo lo que pide conforme a la voluntad de Dios lo recibe. 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Intercede por los demás. 5:16. Y si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dios le guarda y el maligno no le toca. 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. Y 46, por último, tiene entendimiento para conocer a Jesús. 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, estas son las 46 características que debe tener un hijo de Dios. De pronto, Tremendo. si le falta alguna, le falta, entonces debe que trabajar en ella. O de pronto no le falta ninguna, o le faltan todas, no creo. O alguien que me pueda decir, me falta una, tengo que trabajar en esta. Entonces debemos examinarnos conforme a la Biblia y confrontarnos con ella, ¿no? Amén. Y trabajar en estas evidencias y características. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y este es bien duro, este es uno de los versículos que me preocupan, en Mateo 7:21. Que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que empezar a trabajar por hacer la voluntad de Dios. Porque muchas personas tienen conocimiento, pero dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Lo arrebatan.